sesiones de la materia de tópicos avanzados de programación. Estamos trabajando con el proyecto número 20, que es la implementación de eventos de ventana en una aplicación CRUD para actualizar el contenido de un archivo de texto utilizando la arquitectura modelo vista controlador. Y bueno, nosotros este es el tercer video del diseño de la vista, donde vamos a completar ya nuestra vista para dejarla preparada y trabajar con el controlador. Vamos a seguir adelante con nuestro video. Bien, entonces nosotros ya tenemos definido los elementos de nuestra ventana de diálogo y en el constructor nosotros lo que vamos a simplemente añadirle es que le voy a dar un tamaño ya predeterminado. Después como voy a interactuar con el botón, necesito un método get para el botón. Vamos a hacer eso. Solamente en el caso del botón aceptar necesito obtenerlo y vamos a platicar más adelante de eso. Entonces nosotros aquí ya tenemos nuestro diseño, nos vamos al código fuente y vamos a colocar en el constructor, le vamos a indicar que esta ventana de diálogo va a tener un tamaño, es set size, y el tamaño de esta ventana es de 400 por 300. Eso es lo que vamos a dejarle indicado, ¿sí? Y vamos a trabajar con el botón aceptar, ¿sí? Nosotros necesitamos tener acceso al botón aceptar porque vamos a hacerle algún cambio más adelante. Entonces vamos a crear su método get botón aceptar y bueno, pues vamos a importar gbutton, ¿sí? Porque como ustedes saben, el asistente no hace los imports, sino le coloca en cada llamado a qué paquete pertenece. Entonces, bueno, pues con eso ya tenemos definido los primeros elementos adicionales a nuestro diseño. Seguimos adelante. Bien, nosotros cuando trabajemos con los elementos necesitamos pasarle la información a todos estos elementos, ¿sí? Al nombre, al pronóstico, etc. En lugar de tener métodos set para cada uno de ellos, nosotros vamos a hacer un solo método set donde le vamos a pasar un vector de string y ese vector se lo vamos a ir asignando a cada uno de nuestros elementos porque sabemos que así lo tenemos ordenado. De hecho tenemos un método, ¿sí? Que le preguntamos al jugador que me dé el jugador y me devuelve el vector. Como tengo un método set, también voy a hacer un método get que me va a devolver un vector de string, pero en este caso nosotros lo que vamos a crear es ese vector, lo creamos y vamos a ir colocando los elementos de nuestros componentes de la ventana de diálogo. En el caso del nombre simplemente le preguntamos el texto del campo nombre y lo limpiamos para quitarle espacios adelante y al final. En el caso de los combos yo le digo que me dé el elemento seleccionado, pero aquí siempre me va a devolver una referencia a object, pero sabemos que es un string, entonces hacemos un cast y este vector es el que regresamos. Entonces vamos a construir estos dos métodos. Nos vamos al código fuente y nos colocamos antes de init components. Ya lo podemos reducir y entonces aquí vamos a crear nuestro método. El primero de ellos es set componentes, al cual le vamos a pasar como parámetro un vector
con valores, un vector de string. Entonces a cada uno de ellos, primero va a ser al campo nombre, le voy a asignar con setText de valores el primer elemento, que sabemos que es el nombre del jugador. Luego al combo pronóstico yo le voy a asignar con set selected item. Con eso se lo asigno. El anterior set selected index, perdón, este solamente le diría un número. Lo necesitamos y aquí sería valores en la posición 1. Hacemos lo mismo para los demás combos. El que sigue es temperatura, valores 2. Combo humedad es el siguiente, valores 3. Combo viento, valores 4. Y finalmente combo jugar, valores 5. Ya tengo el método set, ahí está. Y ahora vamos a crear el método get. Este me va a devolver un vector de string. Y aquí pues igual podemos crear el vector y regresarlo, o regresarlo directamente. Le podemos return. Aquí creamos un nuevo vector de strings, ¿sí? Y le vamos a colocar los valores, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Esa es una forma más sencilla. Sería de campo nombre, le pido el texto, ese sería el primer elemento. De combo pronóstico le pido el item seleccionado. Observen que me devuelve un object. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es hacer el cast a string, ¿sí? Después combo temperatura, item. Hacemos lo mismo con combo humedad, combo viento y combo jugar. Ok, entonces ya tengo los métodos set y get para no tener un método set y un método get para cada uno de ellos. Muy bien. Vamos a continuar con las diapositivas ya que tengo estos métodos. Vamos a seguir adelante. Y entonces, antes de terminar en nuestro diseño, vamos a comentar que esta ventana de diálogo la vamos a ocupar para 3 operaciones de nuestro esquema del proyecto control de jugadores. El primero de ellos es para registrar el jugador, el siguiente es para modificar el jugador y el último es para eliminar el jugador. Observen ustedes que hay ciertas diferencias en estas ventanas de diálogo. Sí, tienen título diferente y el botón también tiene diferencia. Aquí el título, observen, es diferente el título. El botón
en uno dice adicionar, en el siguiente modificar y en el último eliminar. Y adicionalmente observemos que en el caso de registrar, el nombre y los combos están disponibles para que se puedan capturar. Estamos creando un nuevo jugador. En el caso de modificar, nosotros no podemos modificar el nombre, entonces el nombre no va a estar disponible, pero la demás información sí. Y en el caso de eliminar, es simplemente despliega la información, pero ninguno de los elementos de los datos del jugador ni del estado del tiempo se pueden modificar. Simplemente es para desplegar y confirmar si ese es el elemento. Nosotros pues, podríamos hacer una clase por cada uno de estas ventanas de diálogo, pero no es lo más adecuado. Precisamente nosotros ya nos dimos cuenta que el tiempo de escritura pues sí se utiliza algo de tiempo. Entonces pues no, lo que vamos a hacer es que vamos a configurar esa clase, la vamos a desplegar en la pantalla utilizando parámetros. ¿Cuántos parámetros? Pues observen que van a ser el nombre, el texto del botón y aquí indicar si están disponibles o no, ¿sí? Si son activos o no. Eso lo vamos a hacer a través de un método que vamos a crear nosotros en la clase. Ese método le vamos a dar el nombre de show. Podríamos ponerle haber puesto otro nombre, ¿va? Pero bueno, le vamos a poner este nombre y le vamos a pasar 4 parámetros, 2 string, uno para el título, aquí se lo vamos a asignar, el siguiente para el texto del botón, aquí se lo asignamos, y después una variable lógica donde vamos a activar o desactivar el campo nombre, aquí con el método setEnable, con nosotros prendemos o ponemos o no disponible el campo. Y lo mismo para los combos. Aquí están los combos. ¿Sí? Todos ocuparían el mismo valor. Le pasaríamos verdadero o falso. ¿Sí? Entonces con esto, pues dependiendo de la operación que nosotros necesitamos implementar, es como vamos a llamar al método show. Adicionalmente, pues vamos a presentar la pantalla, por eso al final está el método setVisibleTrue que ya despliega la pantalla, pero nosotros ya le dimos un tamaño, sin embargo no le hemos dado una ubicación y queremos que quede centrada respecto a la ventana donde estamos trabajando, y la ubicación de la ventana se la vamos a preguntar primero y vamos a calcular la ubicación. Con este método getParent nos devuelve quién es la ventana padre de la ventana de diálogo, nos devuelve un frame, nosotros necesitamos un gframe. Al gframe le preguntamos su posición X, su ancho lo dividimos entre 2 y le quitamos el ancho de la ventana de diálogo, y con eso ya tenemos la ubicación X, y también hacemos lo mismo para la ubicación Y. Bien, pues entonces vamos a escribir este código para tener ya completo nuestra ventana de diálogo. Nos vamos a el código y después del método getComponentes vamos a ponerle aquí el método show, y a este método le vamos a pasar los 4 parámetros. Primero un string, después otro string, después 2 valores lógicos, estado combos. ¿Sí? Ya tenemos ahí estos. Entonces lo primero que le vamos a decir es: quiero cambiar el título al texto título, y del botón aceptar le voy a cambiar su texto. ¿Sí? Ya están ahí los dos primeros, el título y el texto. Y ahora te voy a decir del botón aceptar si está
activo o no, dependiendo de estado nombre, ¿sí? Del tercer parámetro. Este va a venir como verdadero o falso. Y ahora lo mismo para todos los combos. Combo pronóstico. Y aquí es estado combos, ¿sí? Combo temperatura. Estado combos. Combo humedad. Combo viento. Combo jugar. ¿Sí? Ya tenemos definido eso. Entonces, con esto ya configuramos la ventana de diálogo y ahora vamos a definir su ubicación. Le vamos a preguntar a la ventana de diálogo que me devuelva su padre. Como devuelve un contenedor, nosotros aquí le hacemos gframe, ¿sí? Y importamos, porque es la primera vez que usamos aquí la clase gframe, y entonces vamos a calcular x. Al padre le vamos a preguntar su esquina superior izquierda, le vamos a sumar al padre, a x le vamos a sumar el ancho, get width, pero dividido entre 2 le vamos a sumar la mitad del ancho, entonces ahí estamos en el centro. Pero le vamos a quitar de la ventana de diálogo su ancho para que quede centrada, y lo mismo vamos a hacer con y. Acá también tiene que ser entre 2 porque es la mitad. De la ventana de diálogo entre 2. ¿Sí? Ya con eso tenemos la ubicación x y y. Le digo que su ubicación va a ser x y y la pongo visible. Ahí está. ¿Ok? Entonces con esto yo ya he definido a nuestra ventana de diálogo con estos métodos que son importantes: set componentes, get componentes y el método show. Nos vamos a regresar a las diapositivas, ¿sí? Porque ahora, como la ventana de diálogo la vamos a estar ocupando para diferentes operaciones, no la vamos a crear cada vez que necesitemos presentar a la ventana de diálogo. Vamos a crearla solamente una vez al inicio de nuestra aplicación, cuando se cree la ventana jugadores, y la vamos a poner visible o no visible de acuerdo a lo que necesitemos. Eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces vamos a crear un nuevo atributo de mi ventana jugadores con ese diálogo jugador. Solamente se creará una vez, ¿sí? Le decimos que es una ventana modal y que su padre es ventana jugadores. Y también le vamos a poner un método get para tener acceso a ella, porque la estamos definiendo como privada. ¿Ok? ¿Esto dónde lo vamos a hacer? En la clase ventana jugadores. Entonces nos cambiamos a la clase ventana jugadores. Aquí nos vamos al código fuente, al inicio del código. Aquí vamos a crear un nuevo atributo, private, ¿sí?
Como nada más se va a crear una vez, es también final. Y le vamos a llamar diálogo. Diálogo registro jugadores. Es diálogo registro jugador. ¿Sí? Esa clase ya la tenemos. Entonces nosotros la vamos a crear aquí. Le llamamos diálogo. Ajá. Ahí vamos a crear new diálogo registro jugador. Le vamos a decir que el padre es la ventana y que es una ventana modal. Ok, ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a refactorar esto. Vamos a darle el método get diálogo. Como es final, no me deja poner el método set, solamente el método get. Y le decimos que lo coloque al final. Entonces ya tiene el método get y está hasta la parte final de nuestro código. Aquí está el método get diálogo. Ok, bien, vamos de nuevo a nuestras diapositivas y ya tenemos esto definido. Y pues ya nosotros creamos nuestra ventana jugadores y nuestro jugador en la clase principal, ¿sí? Y ya tenemos prácticamente definido bien nuestra vista de nuestro proyecto control de jugadores. Entonces este sería el último video de la parte del diseño de las vistas del proyecto número 20. En los siguientes videos vamos a trabajar ya con la parte del controlador. Les agradezco mucho que estén atentos a estos videos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, que todos estén bien.